Todos necesitamos descansar y reposar, pero no sabemos cómo hacerlo. Conozcamos qué nos dice el Señor con este mandamiento. Comencemos. Porque todo es mejor a la luz de la palabra. Bendiciones, mis hermanos. Hoy hemos llegado al cuarto mandamiento y es interesante encontrar que ese es el más largo de los mandamientos y también es un mandamiento muy controversial dentro de la iglesia denominacional. Y es controversial porque hay un gran reto, creo yo, en predicar un mandamiento tan trascendental, entenderlo y conocer el espíritu que Dios puso en la ley, en todo lo que vamos a ver ahora, porque a veces pensamos que es únicamente dejar de tener actividad un día, pero va mucho más allá. ¿Dónde está el peligro en enseñar o en predicar este cuarto mandamiento? Está en enseñarlo, en mostrar o en inculcar en las personas que simplemente es guardar un día, en este caso el sábado o el sábado, y prohibir a las personas realizar cualquier tipo de actividad, porque ese sería como una especie de principio de justicia. Ahí está el riesgo en predicar este mandamiento, pues va mucho más allá, es mucho más grande, es mucho más importante y es de vital importancia para cada uno de los creyentes en este siglo. Así que vamos a entenderlo, vamos a comprender y desmenuzar el espíritu, el significado de este mandamiento. Yo creo que necesitamos ver lo esencial de lo que Dios nos quiere enseñar a través de este tema. Así que acompáñenme con sus Biblias a Éxodo capítulo 20, versículos 8 al 11 para ver el cuarto mandamiento. Dice la palabra de Dios: acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Y reposó en el séptimo día, por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Entonces, acuérdate de 2 palabras: santificar. Dios santificó el día de reposo. Así que vamos a entender que nuestro propósito para hoy es conocer perfectamente este cuarto mandamiento y vamos a entender el concepto bíblico de reposar. ¿Qué significa a través de la palabra reposar? Y lo vamos a hacer a través de entender primero la confianza que el pueblo de Dios debía tener en su Señor, en Dios. ¿Y qué tiene que ver la confianza con el reposo? Lo vamos a entender. Así como vimos que el primer mandamiento nos habla sobre quién es Dios, el segundo nos habló de cómo adorar correctamente a Dios. El tercer mandamiento nos habló de cómo honrar a Dios con nuestras palabras, con nuestras acciones. Este cuarto mandamiento nos habla de nuestra confianza en Dios, de tu confianza como creyente en tu Señor y Salvador. Y vamos a entender por qué el reposo nos lleva a confiar en el Señor. Y para saber cómo el mandamiento que nos pide guardar un día de reposo nos enseña a confiar en Él, vamos a entender primero qué significa esta palabra, sábado. Es una palabra en hebreo, pues es muy parecido a sábado. Pero sábado o sábado, en sí quiere decir o significa cesación del trabajo y descanso. Significa descanso. Eso es lo que significa sábado. Pues no solamente es un día, el séptimo día, en este caso el día sábado. Pues sábado también se refería a otros tipos de descanso que caía incluso entre la semana, que eran convocaciones santas dadas al pueblo de Dios para recordar las fiestas que Israel debía cumplir o celebrar para Dios.
fiestas que se fueron declarando a través de las Escrituras, a través de la ley, también como una sombra de lo que Jesucristo significó y significa hoy para nosotros. Si Dios lo permite, en otra oportunidad vamos a ver con más detalle el tema de las fiestas y lo que significa para la iglesia, no simplemente para el pueblo de Israel, no desde el punto de vista de la ley o judaizando la palabra, sino entender cómo Dios veía a Cristo a través de estas fiestas, de estos descansos. Entonces acuérdate, descanso, sábado quiere decir descanso, dejar de trabajar, cesar en las actividades y descansar. Por lo tanto, una de las conclusiones a las que llegamos es que este cuarto mandamiento se refiere al descanso de todo trabajo secular, es decir, de todo trabajo que nos pueda distraer de lo que en verdad importa en nuestra vida, y eso es Dios. Cuando Moisés le repitió al pueblo de Israel la ley en el libro de Deuteronomio, cuando estaban a punto de entrar a la tierra prometida, yo quiero que comprendas algo, que te des cuenta que no solamente le repitió tal y como estaba este cuarto mandamiento, sino que Moisés también añadió un versículo, unas palabras para recordarles algo muy importante y trascendental en la vida del pueblo hebreo. Después de dar la ley, Moisés les recordó algo, y eso lo encuentras en Deuteronomio capítulo 5, versículo 15. Y escucha muy bien lo que Moisés les recordó después de dar este cuarto mandamiento. Les dijo: acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto, y que Jehová tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido, por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el día de reposo. Los versículos previos a este versículo 15 son exactamente el cuarto mandamiento. Entonces Moisés les está recordando cuál era la situación del pueblo hebreo cuando estaba en Egipto. Yo quiero que comprendamos juntos esta mañana o este día que en Egipto un esclavo no tenía derecho a descansar. Un solo día no podía parar, debía trabajar y hacer lo que le correspondía. Y cuando Dios los sacó de allá, los sacó de la esclavitud, les dio un descanso. Pero este descanso no solamente se los dio para que reposaran de actividades, no fue simplemente eso, les dio el descanso como una bendición al pueblo. Y para que esta bendición se transforme en confianza del pueblo hacia Dios. De dos maneras podemos entender esto, y de dos maneras podemos comprender cómo Dios bendijo al pueblo, les dio una promesa y les enseñó que era importante descansar. Primero, se los enseñó a través del maná. ¿Qué tiene que ver el maná con el descanso? Pues leamos Éxodo capítulo 16, versículos 23 en adelante. Y te vas a dar cuenta que estos versículos nos hablan del maná en relación al descanso, al reposo, al sábado, al séptimo día de descanso y la confianza que el pueblo debía tener hacia Dios. Y él les dijo: eso es lo que ha dicho Jehová. Mañana es el santo día de reposo, el reposo consagrado a Jehová. Lo que habéis de cocer, cocedlo hoy, y lo que habéis de cocinar, cocinadlo. Y todo lo que os sobrare, guardadlo para mañana. Y ellos lo guardaron hasta la mañana, según lo que Moisés había mandado. Y no se aguzanó ni hedió. Y dijo Moisés: comedlo hoy, porque hoy es día de reposo para Jehová. Hoy no hallaréis en el campo. 6 días lo recogeréis, mas el séptimo día es día de reposo. En él no se hallará. Y aconteció que algunos del pueblo salieron en el séptimo día a recoger y no hallaron. Y Jehová dijo a Moisés: ¿hasta cuándo no querréis guardar mis mandamientos y mis leyes? Mirad que Jehová os dio el día de reposo, y por eso en el sexto día os da pan para 2 días.
Estése pues cada uno en su lugar, y nadie salga de él en el séptimo día. Así el pueblo reposó el séptimo día. ¿Qué quiere decir o qué nos enseña estos pasajes? Sabemos por las escrituras que Dios les dio el maná, es decir, un alimento que literalmente caía del cielo, sobrenatural, que alimentaba al pueblo. En la mañana el pueblo se despertaba y el maná estaba ahí, y simplemente había que recogerlo, había que recoger la porción necesaria para un día. Cuando alguien un poco más ambicioso recogía para un poco más, al día siguiente eso se podría y hedía, tenía un mal olor. Dios les había dicho que no hagan eso, que cada día recojan lo necesario para ese día, excepto el día viernes para ellos. Ellos podían recoger para 2 días, es decir, para el día que les correspondía y para el día siguiente el día de reposo. Ellos no tenían que salir y recoger porque no iba a haber. Dios había mandado a reposar de actividades para centrarse en Él. Y cuando la gente recogía para esos 2 días, al día siguiente ni se había podrido ni olía mal, estaba perfecto. Se podía comer sin ningún problema. Hubo gente que salió a querer recoger, pero no encontró nada. Entonces el objetivo de este descanso era que reposemos, o que el pueblo en ese tiempo repose para centrarse en Dios y en su confianza en Dios. El pueblo aprendió o debía aprender a confiar en Dios a través de su provisión y su descanso. La segunda manera es a través del reposo de la tierra. Y eso es también importante y muy interesante conocerlo. Y lo vemos en Levítico capítulo 25, versículos 1 al 7. Este pasaje nos habla y nos dice: Jehová habló a Moisés en el monte de Sinaí, diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy, la tierra guardará reposo para Jehová. 6 años sembrarás tu tierra, y 6 años podarás tu viña, y recogerás sus frutos. Pero el 7º año la tierra tendrá descanso, reposo para Jehová. No sembrarás tu tierra ni podarás tu viña. Lo que de suyo naciere en tu tierra segada, no lo segarás. Y las uvas de tu viñedo no vendimiarás. Año de reposo será para la tierra. Mas el descanso de la tierra te dará para comer a ti, a tu siervo, a tu sierva, a tu criado y a tu extranjero que mora contigo, y a tu animal y a la bestia que hubiere en tu tierra, será todo el fruto de ella para comer. Si te das cuenta, aquí Dios les dice: la tierra trabajará 6 años y después 1 año entero descansará, reposará. Y obviamente el pueblo podía preocuparse y decir: pero entonces, ¿qué vamos a hacer 1 año entero? ¿Cómo vamos a comer? ¿De qué vamos a vivir? Dios les prometió sustento para ese año en el cual la tierra iba a descansar. Dios se los prometió y les dijo: tendrás comida para ti, para tu criado, para tu familia, para el extranjero que mora contigo. Todos tendrán comida. Y sabes, el pueblo desconfió, porque su confianza fue puesta a prueba en el descanso de la tierra, pero no lo escucharon. Y aquí tenemos la garantía de Dios en ambos casos, para el 7º día y para el 7º año, comida para el pueblo. Pero la desobediencia por la falta de confianza en Dios les trajo serias consecuencias al pueblo de Israel. Por ejemplo, si nosotros contamos desde el momento en que Israel entró en la tierra prometida y tomó posesión de ella, hasta el momento en el cual fueron arrancados de su tierra, pues le fueron llevados al cautiverio, pasaron 490 años. Y si a eso sacamos los años que correspondía descansar a la tierra, suman exactamente 70 años de descanso. Al final fueron los 70 años que la tierra descansó durante el tiempo que Israel estuvo en cautiverio. Al no haber cumplido esto, pues Dios lo llevó a la tierra a descansar del pueblo, pues el pueblo estaba cautivo, trabajando como esclavos en otro lugar. Así que Dios les mostró
qué es lo que debían hacer y cómo la falta de confianza los llevó a esta circunstancia tan desagradable. Hermanos míos, este mandamiento tiene mucho que ver con tu confianza en tu Señor. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos angustiado o preocupado por qué va a pasar? Si hoy yo trabajo, no como. Pero el Señor te da provisión para cada día. Y más aún, Él te pide que tú apartes un día para reposar de las actividades cotidianas y centrarte en Él. ¿Cómo tú tendrías confianza en alguien que no estás conociendo, en quien no estás meditando, en quien no estás centrando tu corazón y tu mente? Necesitas apartar un día exclusivo para reposar y descansar en tu Señor, en sus promesas, en su provisión, en todo cuanto Él ha separado para ti. Eso hará que tu confianza en Dios esté firme, no solo un día de reposo, sino toda tu vida. ¿Te das cuenta cómo este mandamiento está tan relacionado con nuestra confianza en Él? Lee conmigo Levítico capítulo 26, versículo 32 al 35 y te darás cuenta qué es lo que Dios ya había dicho con anticipación acerca de estos años que el pueblo de Israel no permitió descansar a la tierra. Dios les dijo: asolaré también la tierra y se pasmarán por ello vuestros enemigos que en ella moren. Y a vosotros os esparciré entre las naciones, y desenvainaré espada en pos de vosotros, y vuestra tierra estará asolada, y desierta vuestras ciudades. Entonces la tierra gozará sus días de reposo. Todos los días que esté asolada, mientras vosotros estéis en la tierra de vuestros enemigos, la tierra descansará entonces, y gozará sus días de reposo. Todo el tiempo que esté asolada, descansará, por lo que no reposó en los días de reposo cuando habitasteis en ella. La advertencia de Dios es clara. Les estaba diciendo al pueblo: si tú no confías en la provisión que yo tengo para ti, y no le permites a la tierra descansar, yo encontraré la manera de que la tierra repose el tiempo necesario. Y el Señor cumplió su promesa. Arrancó al pueblo de Israel de su tierra y los llevó cautivo a otro lugar y dejó reposar el tiempo exacto a la tierra. Entonces la confianza del pueblo fue puesta a prueba y lamentablemente falló. Pero esto nos enseña a nosotros, y esto es testimonio para nosotros, no para burlarnos del pueblo, pues es un pueblo especial, es un pueblo adquirido por Dios, una nación santa, el pueblo de Israel, continúa siendo. Es un ejemplo para nosotros para confiar en Dios, para entregar nuestra confianza continua en el Señor y reposar en Él y entenderlo y conocerlo aún más. ¿Sabes? Quiero que entendamos un poco las cargas adicionales que muchas veces se dieron sobre el tema del reposo o el día del reposo. Imagínate en la época de Jesús, los fariseos, que eran aquellos que guardaban la ley, lograron compilar alrededor de 39, 40 o un poco más tipos de trabajo que fueron prohibidos en el día de descanso, en el sábado. Y esto resultó como una carga muy pesada para el pueblo en lugar de bendición. El reposo debe ser bendición, no carga. Y además de esto, compilaron un sinfín de reglamentos respecto al día de reposo, al sábado. Por ejemplo, para ellos era prohibido anudar o desanudar algo. Eso ya era transgredir la ley. En ningún lado de las Escrituras lo dice, pero para ellos ya era, entonces era una carga para el pueblo. Entonces, por eso si su asno estaba amarrado, pues no podían desamarrar para que vaya a comer y era una carga. No podían escupir. ¿Por qué? Porque eso era formar barro y eso era un trabajo. Imagínate cuán absurdo. No podían ni escribir ni borrar más de 2 letras, porque eso ya era considerado un trabajo. Imagínate lo complicado de esto. Si
aplicáramos esto a rajatabla en nuestro tiempo, tú no podrías enviar un mensaje, ni de WhatsApp, ni de texto, así que estarías ahí prohibido. Imagínate lo duro para ellos. Bueno, no había WhatsApp en ese tiempo, pero imagínate cuán absurdas eran las cargas para ellos en su tiempo. Les era prohibido encender o apagar fuego. Y así podíamos ir sumando varias cosas a las cargas que se imponían al día de reposo. Hoy en día muchas denominaciones, o una en particular, puede intentar hacer esto, pero es porque no estamos comprendiendo el espíritu de la ley. Sabes, el día de reposo es esencial, es una bendición y no debe ser confundida por nosotros los hombres. Debe ser comprendida como la bendición de Dios para su pueblo. Así que si tú quieres reposar un día en particular, hazlo y disfruta de la bendición de ese día. Apártalo, santifícalo para Dios. Si tú puedes hacerlo en sábado, excelente. Si puedes hacerlo en domingo, no hay ningún problema. Si puedes hacerlo entre semana, no hay ningún problema, pero aparta un día, porque todos los días son santos para el Señor. No es un día en particular que lo hace específico. Es el Señor que hace especial nuestro día de reposo. Recuerda, la idea no es tener una carga pesada sobre nosotros, sino una bendición. Así que no convirtamos a los hombres en esclavos del sábado. Dios estableció el día de descanso, no como un simple asunto religioso con Él, sino lo hizo en favor del hombre, es decir, para su beneficio, para su bendición. Y leamos lo que Jesús dijo en Marcos capítulo 2, versículos 27 y 28. Dijo, también les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Y escucha lo que se dice en Colosenses capítulo 2, versículos 16 y 17. Dice, por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto al día de fiesta, luna nueva o días de reposo. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Así que nadie nos juzgue por qué día reposamos. Si puedes hacerlo sábado, domingo, cualquier día de la semana, no hay ningún problema. Tú reposa para el Señor. Todos los días debemos estar en comunión con Dios a través de la oración y la lectura de la palabra y de confesar nuestros pecados, pero debemos apartar un día de manera especial para centrarnos en Él, de manera personal y también de manera colectiva. Necesitamos hacerlo. Entendamos ahora qué significa el verdadero reposo, cuál es el verdadero reposo. Ya vimos que está muy relacionado con nuestra confianza en Dios. Y para entender el principio bíblico de reposo, veamos a Dios, pues fue Él el primero en reposar. Dice Génesis capítulo 2, versículos 1 al 3. Fueron pues acabados los cielos y la tierra, y todos los ejércitos de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo, y bendijo Dios al día séptimo, y lo santificó, porque en él reposó de todas las obras que había hecho en la creación. Dios lo bendijo y santificó, es decir, apartó el día séptimo para meditar en todo lo que había hecho. Ahora, la pregunta es sencilla. ¿Dios acaso se cansó tanto que necesitaba descansar? Pues no, pues Él es todopoderoso. ¿Pero por qué lo hizo entonces? ¿Qué quería enseñarnos Dios a través del reposo que Él tuvo y después a través de este cuarto mandamiento que nos da? Después de acabar su tremenda y perfecta obra de creación en 6 días, Dios reposó el día séptimo de toda la obra que Él hizo. Es decir, cesó, paró su trabajo y nos dice que lo bendijo el séptimo día, lo santificó porque reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Pongan atención, como les dije al principio, a la palabra santificar, porque eso quiere decir apartar,
Dios apartó el día de reposo con un propósito especial. Este descanso no tenía la intención de ser un lujo o una obligación, sino una necesidad para nosotros. Así que el verdadero descanso consta de 4 etapas. Primera etapa, lee conmigo Salmo 46:10. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Aquí está el primer paso para un descanso en el Señor. Hacer un alto en todo lo que estamos haciendo. Parar por completo. Meditar en Él, estar quietos, conocer quién es Dios. Necesitamos hacer eso. Es el primer paso para un descanso en el Señor. El segundo paso es mirar atrás. Pues eso es lo que Dios hizo. Descansó y miró todo lo que había hecho. Tú necesitas descansar, conocer quién es Dios, mirar todo lo que hiciste de esos días antes de tu reposo en el Señor y ver cómo Dios se movió en cada una de tus actividades, en cada una de las cosas. Y tú podrás meditar y darte cuenta que la mano de Dios estuvo siempre sobre ti en esos días. Es importante hacerlo. Y tú podrás preguntarte, ¿cuán importante es lo que hice estos días? ¿En qué puedo ver la mano de Dios en todo lo que he hecho? ¿Para quién lo hice? ¿Por qué lo hice? ¿Estuvo bien todo lo que hice estos días? ¿El Señor se glorificó con lo que hice? ¿El Señor me ayudó, me cuidó, me bendijo, me prosperó en lo que hice estos días? Eso es lo importante, de parar, mirar lo que hiciste. Porque la primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 31 nos dice, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Entonces esto nos ayuda a ver todo lo que hemos hecho y traerlo a ese reposo y ver la mano de Dios en todo cuanto hemos hecho. Y meditar en lo que hicimos y no glorifica al Señor. Lo tercero que debemos hacer es mirar a Dios, mirar arriba, buscar verdadera dirección y la corrección por la parte de nuestro Dios Todopoderoso de todo cuanto hemos hecho. Así que veamos lo que dice el Salmo 94, versículos 12 y 13. Nos dice, bienaventurado el hombre a quien tú, corriges y en tu ley lo instruyes, para hacerle descansar en los días de aflicción. Entonces debemos meditar en Él, ser instruidos por la palabra de Dios, buscar dirección de parte de Dios en todo cuanto hemos hecho y vamos a hacer a partir del día de reposo. Necesitamos recibir nuevas fuerzas por parte de Dios. ¿Te das cuenta la importancia de un día de reposo en nuestro Señor? Si no descansamos, si no reposamos, no solamente no tendremos la oportunidad de recargar nuestra vida por completo para una nueva semana de bendición para nosotros y de gloria para el Señor, sino que también es más que conocido que un cuerpo que es sobreexigido en algún momento va a colapsar. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos visto obligados a descansar, entre comillas, en una cama de hospital? Pues no lleguemos a ese extremo. Seamos fortalecidos por el Señor. La cuarta manera, o el cuarto paso, digámoslo así, para un descanso en el Señor, mirar adelante. Y mirar adelante con una mente y un corazón en paz y reposados verdaderamente en el propósito de Dios para nuestra vida, después de haber meditado en todo lo que hemos hecho, en todo lo que Dios tiene para nosotros, en la palabra de Dios y comparando nuestro camino con la palabra del Señor como ese espejo que nos revela qué estamos o cómo estamos, y meditar en lo que vendrá más adelante en nuestra vida para el Señor. Esto es verdaderamente importante. Esto es el verdadero reposo para el Señor. ¿Te das cuenta? No es una carga, no es una obligación, no es pretender alcanzar, ser bendecidos a través de obligarnos a no hacer algo o hacer otra cosa. Es cesar,
confiar en Dios, en su provisión, en su amor, en lo que Él tiene para nuestra vida. Ver lo que hemos hecho, meditar en Él y ver lo que haremos de ahí en adelante. ¿Sabes? Si tú y yo comprendemos lo que es el verdadero descanso, seremos bendecidos. Es la plena confianza en la obra de Dios en nosotros. Eso es el descanso. Yo creo que podemos concluir con lo siguiente. Podemos ver que no es una ley que limita. El descansar, el guardar, el santificar el día de reposo no es una ley que nos limita. No es una ley que nos restringe, no es una ley que nos prohíbe. Es una rendición a Dios y es una rendición a confiar en Él que nos trae libertad, fortaleza y aliento. ¿Cómo podremos enfrentar cada día que viene, más aún con las cargas de este mundo, si no tenemos confianza en el Señor? ¿Cómo podrás enfrentar las pruebas en tu vida, la enfermedad, la carencia, las dificultades con las personas si no tienes confianza en el Señor? El descanso, el día de descanso, el cuarto mandamiento nos lleva a confiar en el Señor. Solo así, descansando adecuadamente en Cristo Jesús, solamente así vamos a poder renovar nuestra fe en Él y nuestra rendición a Dios. ¿Te das cuenta lo importante de apartar y santificar un día de descanso en nuestro Dios? Como les dije, muchos creyentes han perdido el gozo del día de reposo, llenándolo de leyes, normas o prohibiciones. Quitemos esto, pues es simple religiosidad que no nos lleva a nada. Más aún nos carga y nos hace perder el verdadero objetivo del día de reposo, de descanso. ¿Sabes? El día de reposo lo hizo Dios para nosotros, para bendecirnos. Esto es importante. Lo hizo con un objetivo. Y nosotros los creyentes necesitamos renovar cotidianamente nuestra fe en Dios por medio de la comunión con Él, pero en especial apartar un día para reposar en Él, para meditar en nuestra obra y en la obra de Dios en nosotros y en lo que vendrá más adelante. Así que permíteme orar por ti y pedirle a Dios que nos dé la fortaleza de apartar un día para meditar en Él. Amado Señor, como un solo pueblo nos acercamos a ti, como tu iglesia, y te pedimos que tú nos bendigas y nos ayudes a separar un día de reposo de manera personal y como iglesia, como un cuerpo. Permite que podamos meditar en nuestras obras, podamos meditar en ti, Señor, en todo lo que hemos visto en tu mano poderosa sobre nosotros. Ayúdanos a rectificar todo aquello que va en contra de tu palabra y a fortalecer aún más todo aquello que, conforme al poder de tu Espíritu Santo, te agrada, Señor. Ayúdanos a renovar nuestra mente, a fortalecer nuestra fe, nuestra confianza en ti, para que de aquí en adelante, después de reposar en ti, después de descansar en ti, seamos fortalecidos para enfrentar cualquier cosa que pueda venir contigo, tomado de tu mano, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor los bendiga.